La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Carlos Andrés Arias, él es analista político colombiano. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Giselle, muy buenas tardes y espero que en la próxima nos podamos ver el rostro, porque lamentablemente la coyuntura presidencial en Colombia no me ha permitido atender a las entrevistas en cámara. ¿En qué le puedo servir? No te preocupes, muchísimas gracias más bien por estar acá y acompañarnos y aclararnos un poco este tema, ¿no? En muchos aspectos el Plan Colombia se dice, o dicen los analistas, pues se cumplió efectivamente con sus objetivos, pero también hubo consecuencias inesperadas, resultados negativos, dicen otros. ¿El Plan Colombia para usted fue un fracaso o fue un éxito? El Plan Colombia no puede establecerse como fracaso o éxito, porque tiene diferentes dimensiones y una serie de matices que deben ser analizados en el contexto de cada uno de los países. Sin embargo, y para no responder fácilmente a su pregunta, en el caso colombiano, como usted muy bien lo advirtió en la enunciación de la pregunta, se dieron matices positivos para el país, pero también matices muy negativos. Primero, mi recomendación en el sentido de lo que está a punto de firmar Ecuador con los Estados Unidos, creo que las organizaciones sociales y de base deben estar muy alertas a algunos escenarios que se pueden dar en el Plan Colombia. Y voy a relatar simplemente dos para que podamos conversar. En términos positivos, el Plan Colombia le brindó al Estado colombiano y al gobierno de ese momento y a los otros dos gobiernos que siguieron la posibilidad de robustecer sus equipos de inteligencia y robustecer su lucha contra las drogas y su lucha contra los grupos armados ilegales. Y al mismo tiempo, en algunos aspectos del Plan Colombia, robustecer la debilidad institucional que en Colombia por lo menos representaban los organismos de justicia y los aparatos encargados de la defensa de los derechos humanos desde el escenario institucional y algunos desde las organizaciones de la sociedad civil. Eso creo que sería lo positivo y creo que cualquier país de la región debería recibir este tipo de respaldos con buenos ojos. Creo que son importantes, creo que lamentablemente nuestras democracias no tienen los presupuestos, o por lo menos no destinan los presupuestos para este tipo de fortalecimiento. Sin embargo, desde el otro lado de la moneda, la otra cara, creo que las organizaciones sociales deben ponerle mucha atención a las vulneraciones que el Plan Colombia puede llegar a representar en términos de la legitimidad institucional en muchas de las decisiones del Estado, ¿sí? Por ejemplo, la legalización de la marihuana en Colombia para casos específicos se da casi 20 años después, y creo que hubiésemos tenido un avance sustancial en términos de la política antidrogas y en términos de la cultura que representa la lucha contra el narcotráfico si hubiésemos adoptado ese tipo de legislación previamente. Pero creo yo que la llegada del Plan Colombia en su momento detuvo, o por lo menos inmovilizó parte de la acción y la discusión legislativa frente a ese tema. Dos, que es el tema de vulneraciones a las organizaciones sociales de base. La presencia de soldados americanos o la presencia de fuerzas americanas, por lo menos en Colombia, y creo que está documentado en crónicas interesantísimas que pueden compartirse con el pueblo ecuatoriano, se llaman los hijos del Plan Colombia. Entonces, en las bases colombianas, la presencia de militares colombianos generó unos problemas de cohesión social muy fuertes, porque aparecieron hijos de militares que no fueron nunca, reconocidos por los militares, y eso generó unas fracturas sociales en muchas de las comunidades y en muchas de las poblaciones campesinas en Colombia. Ahora, volviendo, vamos analizando un poco por partes, ¿no? Porque en sí el Plan Colombia lo que se enfocaba principalmente era en la lucha contra las bandas organizadas del narcotráfico, contra el narcotráfico principalmente, ¿no? Y estaba leyendo también algunas analistas, Diana Rojas, por ejemplo, que es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en relaciones entre Colombia y Estados Unidos, dijo que el narcotráfico se profundizó durante el Plan Colombia y además se fragmentó durante esos años, lo que volvió más difícil combatirlo. ¿Estás de acuerdo con eso?
Estoy completamente de acuerdo con ello. Digamos que yo vivencié el Plan Colombia. Yo en algún momento fui oficial de comunicaciones del Programa de Derechos Humanos de la Embajada, de la Agencia para los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dentro del marco del Plan Colombia. Y efectivamente la doctora Diana tiene toda la razón. La fragmentación de los grupos armados al margen de la ley se evidenció mucho más en Plan Colombia por una sencilla razón, porque el Estado colombiano se dedicó a atender o atacar las estructuras formales de grupos armados al margen de la ley en Colombia, y estos se fragmentaron, se convirtieron en disidencias, y esas disidencias hoy en Colombia se evidencian no solamente desde el lado de los grupos armados al margen de la ley de la derecha, sino también de la izquierda. Entonces, los procesos de negociación posterior, los procesos de paz posterior, como por ejemplo con los paramilitares, nunca advirtieron esta situación, y muchos de esos grupos se fragmentaron, generando aún más problemas y sin mitigar el problema inicial, que era los grupos armados. Para dar un ejemplo, ¿cuál fue la consecuencia que tuvo el Plan Colombia sobre el grupo guerrillero de las FARC? Yo creo que, sin lugar a equivocarme, creo que la presencia del Plan Colombia y la presencia, no solamente en términos de financiación de oficinas y organismos de inteligencia, sino de la presencia militar, fortalecer la presencia militar en términos de robustecer el armamento, mejorar el equipamiento de los soldados, hizo que la lucha armada en contra de las FARC, del grupo disidente, insurgente y revolucionario de las FARC, los debilitara. Y esto hizo que de alguna forma se obligaran a sentarse a negociar. Creo yo que si no hubiésemos tenido un Plan Colombia, hubiese sido muy difícil vencer militarmente como se venció a las FARC para poderlo sentar a negociar. Hoy en día, ¿cuáles son las cifras de la violencia y la inseguridad en Colombia comparadas con aquellas fechas cuando se implementó el plan? Miren, la violencia en Colombia mutó, se transformó. Hoy la violencia en Colombia se trasladó de nuevo a las ciudades. Estamos teniendo unos altísimos índices de inseguridad en la gran mayoría de capitales de departamentos y en algunas regiones del país. ¿Esto qué significa? Que en los escenarios después de los primeros 2 o 3 años del Plan Colombia, efectivamente la seguridad se evidenció en algunas regiones del país, digamos de manera colateral. También generó una serie de asesinatos selectivos por parte de algunos grupos armados al margen de la ley o algunos grupos paraestatales a defensores de derechos humanos, pero en general la seguridad mejoró en algunas de las regiones, y creo que eso me permitió, qué pena que me metan en el tema político, permitió que personajes políticos en Colombia como Álvaro Uribe Vélez hubiesen logrado el éxito que tuvieron con políticas como la seguridad democrática. Sin embargo, y para no evitar su pregunta, la inseguridad en Colombia hoy volvió a exacerbarse, pero eso tiene otro tipo de factores. Está la migración venezolana, está el tema del COVID, economía, unos problemas económicos gravísimos, y ha hecho que la delincuencia se aumente. Justamente en este espacio informativo también estuvo Luis Córdoba, que es profesor investigador en orden y conflicto y violencia aquí en el Ecuador, hablando sobre este tema. Él planteaba que este pedido que ha hecho el presidente del Ecuador a los Estados Unidos de generar un plan Ecuador similar a lo que pasó con Colombia es imprudente. ¿Usted cree que es así? Mire, yo creo que los respaldos y, digamos, el apoyo de cooperación internacional debe ser siempre bien recibido, pero debe analizarse en su contexto. Eso significa que sin intentar estar en desacuerdo o en acuerdo con el profesor, creo que debe el Ecuador, y no solamente cuando digo el Ecuador me refiero a sus fuerzas vivas, sus fuerzas sociales, sus fuerzas activas en la sociedad civil, y obviamente desde ustedes, de los medios de comunicación, deben revisar muy bien los acuerdos que se planteen en ese plan Ecuador. ¿Por qué? Porque de no hacerlo podrían constreñir parte de la libertad de las libertades civiles y políticas que tenga el legislativo para actuar en algunos temas importantes, como el que lo sucedió en Colombia y le mencionaba al principio de esta conversación, y en otros aspectos, porque en términos culturales Ecuador y Colombia
aunque tengan algunas similitudes, son diferentes y no se puede aplicar el mismo plan. Yo creo que debe mirarse con rigor, debe mirarse con mucho detenimiento y con lupa cuáles serían los acuerdos y hasta dónde llegaría el alcance de ese plan Ecuador. Y sobre todo porque también el surgir de estas bandas delictivas organizadas del narcotráfico es muy distinto la historia de cómo surgieron en Ecuador a cómo surgieron en Colombia. Claro que sí. En eso tienes mucha razón. Usted acaba de dar en uno de los puntos más importantes de la conversación y de esa discusión que debe dar el pueblo ecuatoriano y las fuerzas vivas en Ecuador. La insurgencia y la delincuencia en Colombia y la violencia en Colombia es muy diferente a la violencia en Ecuador. Y no se pueden comparar. Tiene otras raíces muy distintas. Un plan Ecuador con un plan Colombia. Ahora, considera que dentro de esos acuerdos a los que se llegaron, por ejemplo, en el plan Colombia, Estados Unidos hizo arraigar su intervencionismo político y económico y también militar en América Latina? Sí, claro que sí, sin duda. Digamos, Colombia se convirtió en mucho tiempo en un aliado estratégico y creo que también eso detonó muchísimos conflictos hoy que vive el hemisferio. Creo que es evidente lo que sucedió con Venezuela, es evidente lo que sucede con Colombia. Yo creo que por eso te digo, creo que en términos de diplomacia pública y en términos de los acuerdos, de ese detalle, de esa letra menuda que a veces se presentan en este tipo de acuerdos, hay que revisar muy bien cuáles son las contraprestaciones que da el Plan Ecuador hacia los Estados Unidos. Ahora, ustedes están a puertas de una elección presidencial. ¿Cómo ve a los candidatos en sus planes respecto a cómo van a plantear o cómo qué van a hacer sobre las posibilidades del Plan Colombia? ¿Han dicho algo sobre eso? No, digamos que lamentablemente, muy lamentablemente, la campaña en Colombia se ha vuelto una campaña de emociones básicas y de mensajes muy, muy simples y de muy coloquiales. No se ha llegado lamentablemente a un ejercicio profundo de cuáles serían las propuestas y muchísimo menos si no hay propuestas alrededor de lo que es las necesidades básicas y satisfechas del pueblo colombiano en términos estructurales, pues muchísimo menos las de relaciones internacionales. Lo que yo sí puedo advertir con total claridad y con total contundencia es que las relaciones con los Estados Unidos van a cambiar y van a mejorar, porque más allá de lo que nefastamente sucedió en el gobierno de Iván Duque, es imposible. Ahora, bueno, en todo caso nos queda clarísimo que somos, como usted decía, pues tenemos muchas similitudes con Colombia, pero hay que analizar nuestros factores que son importantísimos en cuanto a la delincuencia, ¿no? Y a nuestra cultura también para ver cómo planteamos esos acuerdos con Estados Unidos. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. No, Gisela, a ustedes muchísimas gracias y pues muchísima atención al pueblo ecuatoriano, muchísimo atención a las fuerzas vivas ecuatorianas, a los líderes sociales, a los líderes políticos que no hacen parte del establecimiento, para que estén muy atentos al proceso de firma de este posible Plan Ecuador. Le agradezco mucho. Carlos Andrés Arias, analista político colombiano.